esta tarde vamos a ir a la página 5. Tenemos varios párrafos ahí. Y vamos a comenzar nuestras lecturas. Hermana Silvia, ¿puede leernos el primer título en negritas y el párrafo bajo ese título? El Evangelio establece al llamador como el punto central de cualquier sentido de estar llamado. ¿Gira tu sentir de un llamado alrededor de tus habilidades, visión o desempeño? El llamado del Evangelio dice más acerca de la gloria y la gracia de Dios que acerca de nosotros. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, este hombre hará bien en recordar que tanto su salvación como su servicio provienen de Dios y tienen como propósito el volvernos a Dios. Como dice, en primer lugar y por encima de todo somos llamados a alguien, Dios, no a algo como la maternidad, la política o el magisterio, o a algún lugar como la zona centro de una ciudad o los linderos de Mongolia. Conozco a alguien que en cierta ocasión recibió una llamada telefónica del presidente de los Estados Unidos en medio de la noche. Este hombre estaba trabajando para el presidente y se había enfermado. El presidente se había enterado que estaba enfermo y llamó para saber cómo estaba. El gesto conmovió profundamente a este hombre, pues aunque manifestó poco acerca de sí mismo, manifestó mucho acerca del llamador. De una manera mucho más profunda, nuestro llamado también revela poco acerca de nosotros, pero mucho acerca del llamador. Creo que aquí tenemos que hacer una pregunta, y si ustedes quieren escribirla en su hoja, es ¿cuáles son las motivaciones por las que quiero servir al Señor? Independientemente del área, recuerden que aunque este estudio está enfocado al ancianato, al pastorado bíblico, pensemos en otras áreas de la iglesia. ¿Cuáles son las motivaciones que tengo para servir al Señor? El escritor hace una pregunta: ¿gira tu sentir de un llamado alrededor de tus habilidades, visión o desempeño? Es decir, pensamos en servir para que vean lo hábil que soy en hacer lo que quiero hacer, en que otros descubran mis talentos, mis habilidades. El escritor dice que la razón principal por la cual servimos es para revelar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. ¿Sí? ¿Qué más podemos comentar sobre este párrafo? Para mantenerme pegado al Señor. Sí. Porque al estarle sirviendo, pues tengo que estar Dependiendo de Él. Sí, más bien para esa dependencia, no tanto para estar pegado, ¿no? Porque pudiera estar y tener mis pensamientos en otro lado, ¿no? Sino depender completamente de Él. También puede ser para hacer las cosas a su manera, ¿no? A la manera de Dios, porque todos estamos con dones, habilidades, etcétera, diferentes, cada quien las desarrolla diferente, pero lo desarrollamos de acuerdo al secular, ¿no? Como hemos aprendido. Y en el Señor es estar en oración de uno primero, como decía usted ahorita, no para figurar, no para que me busquen a mí o para que me den las gracias o para que digan, ay, órale, lo hace. No buscando reconocimiento, sino... Dice ahí que hable poco de nosotros y más de Él. Así es. Fuera de la iglesia, las personas ocupan los lugares por las habilidades que tienen. Se habla mucho de la capacidad humana. Si tienes capacidad para esto, entonces eres la persona perfecta para ocupar el lugar. Cuando pensamos en la iglesia, debemos darnos cuenta que la situación es completamente diferente. No estamos en el ministerio en el que estemos debido a nuestras habilidades, sino debido a la gloria del Señor que nos ha hecho capaces cuando nosotros éramos completamente incompetentes para la labor que estamos realizando.
Pablo lo dijo muy bien en la carta a los Corintios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hablando acerca de que las personas más capaces intelectualmente no eran los pastores, no eran los maestros de la iglesia. O sea, la gente intelectual del mundo griego no fue la gente que ocupó los lugares del ancianato en la iglesia, sino el apóstol Pablo dice, sino que lo necio de este mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que debemos entender, porque muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en nuestras habilidades, pensamos, ¿para qué seré bueno en la iglesia? Pero partimos de nosotros. ¿Qué es lo que me sale bien? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Para qué soy bueno? No es para qué soy bueno, sino más bien debemos ver para qué Dios nos ha capacitado. Entonces no se trata de lo que soy bueno. A lo mejor alguien puede decir, no, pues yo cuando estaba estudiando me tocaba dar los discursos en la escuela, el fin de año, y yo creo que he de ser bueno para predicar porque a mí me ponían a hablar en público. No tiene nada que ver una cosa con otra. Son dos asuntos completamente diferentes. Entonces, las habilidades naturales, no estoy diciendo que Dios no use nuestras habilidades naturales, porque al final de cuentas, ¿quién nos dio las habilidades naturales? Dios mismo. Pero sí estoy diciendo que no significa que esas habilidades naturales sean esenciales en el servicio que prestamos en la iglesia. ¿Sí? Sirven, funcionan, sí, bajo la autoridad de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. Pero lo que nos hace eficaces, dice el manual, es que el Evangelio establece al llamador como el punto central. Cuando nosotros servimos en la iglesia, debe quedar claro que es a causa de quien nos ha llamado que nosotros estamos sirviendo en la iglesia. Debe quedar bien claro que que es gracias a la capacidad de tal o cual persona. No, es el Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo, es Dios mismo, y Él es lo que debe quedar claro cuando nosotros servimos en cualquier área de la congregación. No sé si quieran comentar algo más. Dios es el que nos escoge y Él nos va a dar Él nos va a ir preparando poco a poco en el camino de su palabra, para que nos va a colocar en el lugar en el que Él quiera, para que nosotros sirvamos dentro de la iglesia. Así es, exactamente. Dios nos escoge, exactamente. Y también nos va a capacitar. Así es. Ese es un hecho. Dios nos escoge y nos capacita. ¿Sí? ¿Algún comentario más, hermanos? Vamos con nuestro siguiente párrafo. Gerardo, ¿puedes leerlo? Sí. El Evangelio afirma nuestra identidad en Cristo, no en un llamado al ministerio. Juan Calvino escribió: nadie puede ser llamado al oficio de la enseñanza excepto aquellos que de alguna manera ya hayan sido escogidos por Dios. Todas las cosas a las que somos universalmente llamados a ser como cristianos, siervos santos y amorosos, discípulos, hermanos, sufrientes, testigos, etc., están arraigadas en nuestro haber sido escogidos por Dios y unidos con Cristo. Llamados como estos, los cuales no podríamos cumplir de un modo natural, se vuelven posibles cuando somos unidos con Cristo por medio de la cruz. Yo soy uno con Cristo y no importa lo que pase con cualquier sentido específico de llamado que yo pueda tener. La cosa más importante y significativa acerca de mí es la realidad esencial de mi unión con Cristo. Bien, comentemos el párrafo. ¿Qué me dicen sobre este párrafo? Aquí en este párrafo donde dice, en esta clase donde dice nadie puede ser llamado al oficio de la enseñanza excepto aquellos que de alguna manera ya han sido escogidos por Dios
¿Qué más me comentan sobre este párrafo? Es todo el estar unidos al Señor es lo que nos da todo, o sea, tanto para desarrollar el servicio en la iglesia como para desarrollarnos como cristianos. Menciona que no podemos desarrollar ninguna de las características como un cristiano sin haber estado primero unidos con el Señor, y es muy fuerte lo que dice, porque sin el Señor creemos que sabemos amar, ¿no? Por ejemplo, que sabemos, no sé, ser sabios, etcétera. Pero aquí dice que naturalmente no podemos desarrollar nada de eso sin haber sido primero antes unidos al Señor, y nos deja muy claro que no depende de ningún momento nada de nuestra capacidad ni de nosotros mismos. Es el Señor el que hace que eso se pueda desarrollar tanto para el servicio como para un creyente. Sí, así es. Recuerden esto, nuestra identidad está arraigada en que le pertenecemos a Cristo. Esto es muy importante, sobre todo porque actualmente la identidad de las personas está basada en lo que hacen, ¿sí? Por ejemplo, Neil Anderson decía que generalmente cuando hablamos con las personas y les preguntamos quién eres, algunas cosas que respondemos son soy profesor, soy ingeniero, soy doctor, soy abogado, soy mamá, soy hijo, soy pastor, soy maestro. Y él decía, pero eso no es lo que en realidad somos, eso es lo que hacemos. Cuando nosotros arraigamos nuestra identidad en lo que hacemos, cuando dejamos de hacer eso, pierde sentido nuestra vida. ¿Sí? Porque si en algún momento supongamos, si en algún momento dejo de pastorear y ahí está centrada toda mi vida, entonces pierde sentido mi vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no soy pastor, por ejemplo. Ya no soy maestro. Entonces, como he perdido eso, ¿qué hago? Se acabó mi vida. He perdido mi identidad. Y lo que está diciendo el escritor es algo importante. La identidad del creyente está arraigada en la persona de Jesucristo, no en lo que hace. Antes de ser nosotros, cualquier labor que nosotros hagamos en la iglesia, somos cristianos. Recuerden que el término cristiano comenzó a ser un término un tanto despectivo, en son de burla para aquellos que eran seguidores del Cristo crucificado, del Jesús crucificado. Entonces era un título más despectivo que honroso, ¿no? en aquellos tiempos. Pero era una identificación. Antes de que la iglesia comenzara a llamarse cristianos, fue la gente, los paganos, los que decían, esos son cristianos, esos son los seguidores del crucificado. ¿Sí? Había una identidad, los identificaban como los seguidores de Cristo, y eso es precisamente lo que a nosotros nos identifica. Entonces, nuestra identidad debe estar arraigada en nuestra unión con Cristo antes de la función que realizamos en la congregación. Y esto es, al final del párrafo que nos leyó Gerardo, dice, yo soy uno con Cristo, y no importa lo que pase con cualquier sentido específico de llamado que yo pueda tener, la cosa más importante y significativa acerca de mí es la realidad esencial de mi unión con Cristo. ¿Sí? Porque igual cuando no alcanzamos lo que queremos, a veces nos podemos decepcionar. Por ejemplo, alguien pudiera decir, yo tenía muchas ganas de ser pastor, pero no me eligieron como pastor. Y entonces comienza a haber como que un desánimo, frustración, porque no
había una meta muy deseada, pero se dan cuenta que desear a un servicio en la iglesia, un ministerio en la iglesia y desear a Cristo no son exactamente equivalentes. La identidad del creyente debe estar arraigada en la persona de Cristo. Lo más importante para nosotros debe ser que estamos unidos a Cristo. Eso significaría que si yo estoy unido a Cristo, no importa lo que haga en la congregación, porque lo más importante para mí es que le pertenezco a Cristo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, ahí está arraigada mi identidad. Si yo dejara de predicar o dejara de ser pastor, hay algo que no puedo dejar de ser, y es ser hijo de Dios o estar unido a Cristo. ¿Sí? No sé si me estén entendiendo. No sé si quieran comentar algo al respecto o hacer alguna pregunta. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? No me conteste, pero sí quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? En lo que creemos, ¿no? En lo que creemos. Sí. Así Porque en lo que creemos regula lo que hacemos, ¿no? Así lo es. que pensamos. Sí. Y por eso es importante esta unión con Cristo, ¿no? Porque en consecuencia voy a actuar Sí. o pensar. El pastor Albert Martin escribe un libro que se llama Unión con Cristo, y al inicio de su libro dice que esta verdad es algo que ha sido olvidado en la iglesia y que esto ha traído consecuencias graves, porque dice el doctor Martin, el pastor Martin, que la iglesia ha olvidado precisamente que lo más importante debe ser que le pertenecemos a Cristo o que estamos unidos a Cristo. Y él dice que las epístolas, uno de los temas dominantes es nuestra unión con Cristo en las epístolas. Pablo habla mucho de nuestra unión con Cristo. Jesús mismo habló acerca de estar en Él, de que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos. Entonces, el pastor Martin habla mucho sobre esto y nos lleva a reflexionar precisamente sobre lo equivocado de nuestro actuar cuando a veces pensamos más en nuestra propia autoestima, ¿no?, que en la posición que tenemos en Cristo. ¿Sí? O sea, pensamos más en nuestro valor para la iglesia, por ejemplo, que en nuestra identidad al estar unidos en Cristo. A veces entonces podemos llegar a una frustración y decir, no, pues yo creo que no sirve. No sirve. No encuentro mi lugar en la iglesia. Y se nos olvida que nuestro lugar en la iglesia está arraigado en nuestra identidad en Cristo. Nosotros tenemos un lugar en la iglesia por una sola razón: somos miembros del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Y por lo tanto tenemos un lugar en la iglesia. ¿Sí? De ahí a que quizá nosotros a veces deseemos quizá un lugar más prominente, por ejemplo, visible. Bueno, eso es diferente, ¿no? Pero nosotros tenemos un lugar en la iglesia porque tenemos o porque somos miembros del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Cristo. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué responderíamos a la pregunta ¿quién eres? Soy cristiano. Muy buena respuesta. Eso es lo que nunca vamos a dejar de ser, ¿verdad? Nunca vamos a dejar. Estuvimos en una iglesia con Marilu y ahorita me lo recordaba que nos decían, el que no sirve, no sirve. Eso es completamente contrario a esto que estamos aprendiendo. Sí. Porque lo vemos, eso que decías, lo vemos por el mundo en el que vivimos. Sí. Si no sirves, es que no sirve. No sirve, ¿no? Si no sirve, no Y aquí sirve. cambia todo, ¿no? Completamente. Como dice, nueva criatura somos, ¿no? Las Así cosas es. viejas pasaron y aquí Todas no son son nuevas. nuevas. Esto es lo que tenemos que entender, que cambiamos ya totalmente.
que ya no pertenecemos al mundo, sino al mundo de Cristo. En el Exactamente. cual que decía Luis muy cierto, que el creer en algo es lo que nos hace cambiar todo y nos dirige en nuestra vida, ¿no? El que cree en el dinero va a ir sobre el dinero, ¿no? Sí, El que cree en la diversión igual, ¿no? Pero nosotros que creemos en Cristo, tenemos que seguir camino hacia Cristo. sí. El que cree en la posición, va a buscar posición donde quiera, ¿no? En la misma iglesia se puede buscar Sí. posición, no necesariamente económica, sino exactamente sitios. Así es. Por eso hay que acordarnos siempre que todo lo puede en Cristo que nos fortalece, ¿no? Eso siempre hay que acordarse, Sí, acordarse de ahí siempre. Que todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos diferentes funciones. exactamente. Todos tenemos funciones. Tenemos funciones diferentes que hay que hacer dentro de nuestra iglesia. Así es. Y recordemos que la iglesia es algo más que el lugar donde nos reunimos. Sí, exactamente. Estamos unas horas el domingo como iglesia, nuestros estudios bíblicos, pero el resto de la semana seguimos siendo iglesia y seguimos trabajando. ¿Sí? Entonces, la verdad es que nuestro servicio debe estar mucho más, no debe estar limitado por el tiempo que pasamos en un local, ni el espacio que nos tiene en ese lugar. Somos cristianos de tiempo completo. Debe ser así. Así es. Debe ser así. ¿Algún comentario más, hermanos? Hermano Rafa, ¿puede leernos el siguiente párrafo? El Evangelio promete gracia. El Evangelio promete gracia suficiente para escuchar y responder a cualquier llamado al ministerio. Si Dios fue capaz de alcanzar a un necio ciego, ¿será difícil para él comunicar su voluntad a alguien cuyo corazón ha sido abierto por Dios mismo para escuchar su voz? Si Dios fue capaz de hacer actuar su poder, actuar su poder para salvación en un alma muerta por el pecado, ¿será difícil para él equipar y habilitar a su siervo para la obra del ministerio? Si Dios estuvo dispuesto a extender misericordia a un pecador rebelde y malvado, ¿no conducirá fielmente a su Hijo querido hacia el rol en el reino de Dios, que es lo mejor para él? En otras palabras, hermanos, si estando muertos nos salvó, ¿será que de ahí nos deje y nos diga, pues yo ya te salvé, ahora Ahí síguele. busca la manera en que me vas a servir? Pero Señor, ¿en qué te sirvo? No sé, tú busca. Nos agregaba. Si en comparación, si hizo lo más difícil, no hará lo más fácil en comparación. Es decir, si nos dio vida estando muertos, no nos hablará para que también conduzca nuestra vida en el servicio. Y ahí es donde a veces como que nos falta fe, ¿no? El pensar, ¿podré servirle a Dios en algo? Y yo creo que el problema es que siempre miramos hacia nosotros. O sea, ¿qué puedo yo hacer para el Señor? Más lo que deberíamos pensar es, Señor, ¿para qué me has capacitado? ¿O de qué manera quieres que te sirva? En lugar de pensar en algo que yo puedo hacer por mis propios medios, pensar en la razón por la cual Dios me ha hecho salvo y de qué manera quiere que le sirva. Así que, bueno, no sé si quieran comentar algo sobre esto. Yo quería preguntar, no sé si lo vieron la clase pasada, acerca de ese servicio. O sea, todo el campo enorme que debe de ser el poder servir al Señor, ¿no? Como dice, somos iglesia cuando nos reunimos en la congregación en el domingo, pero seguimos siendo iglesia fuera, ¿no? Sí. Entonces, este servicio, visto así, pues es amplísimo. Sí. Sí. En mi casa, en mi trabajo. Sí.
No nada más se refiere al servicio cuando estamos en la congregación. Así es. Hablando de la congregación, hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, acomodamos sillas, recibimos a personas, no sé, hay cosas que se pueden hacer. Pero, si limitamos el servicio a eso, ¿qué hacemos cuando no estamos aquí? ¿Qué hacemos? O sea, si solamente limitamos el servicio a lo que hacemos esas pocas horas del día domingo, ya sea poder cantar, hacer una lectura, enseñar, que son cosas necesarias para la edificación de la iglesia, pero si solamente lo limitamos a eso, ¿qué pasa con el resto de la semana y el resto del día domingo que ya no estamos acá? Entonces dejamos de servir al Señor, o por lo menos eso pensamos, ¿no? Pensamos, bueno, yo quiero servir al Señor, pero ¿en qué? ¿Acomodar sillas? Pues cuando llego ya están acomodadas, ¿no? ¿Qué más? Eso no me gusta mucho. ¿O no me gusta? Otra cosa. O cualquiera lo puede hacer. O de igual se menosprecia algún servicio, ¿no? O sea, vemos, no, a mí me gustaría servir en algo significativo, o sea, en algo más importante. Algo que vean más los demás. Algo que vean más. Generalmente solemos darle como que una bañadita de espiritualidad, ¿no? Algo que sea edificante, aunque en realidad lo que queremos decir, algo que me haga sobresalir a mí, ¿no? Pero para no dejar el lenguaje espiritual. Pero debemos entender entonces que el llamado que el Señor nos hace es mucho más amplio y mucho más grande que esto. Ahora, lo que estábamos leyendo es que la gracia del Señor que nos ha hecho salvos es suficiente para guiarnos a un servicio, como dice nuestro hermano Luis, mucho más amplio que lo que podemos hacer acá. Cuando nosotros, por ejemplo, en Romanos 12, Corintios 12, primera de Pedro 4, tenemos una lista de dones. Algunos dones, si ustedes leen las listas, en Romanos 12 y en Corintios 12 se repiten, otros no. Lo que nos enseñan las cartas, hermanos, es que los dones no son universales. Los dones que hay en una iglesia no necesariamente existen en otra. Los dones son necesarios. Es decir, de acuerdo a las necesidades que existen en una iglesia, Dios capacita por su Espíritu a esa iglesia para suplir esas necesidades. ¿Sí me están entendiendo? De manera que cuando Pablo hace su lista de dones, no está siendo exhaustivo, no está diciendo estos son los dones que existen, sino más bien nos está llevando a ver que esos dones surgieron en aquellas iglesias por las necesidades que existieron en esas iglesias. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a veces buscamos dones que porque aparecen en la lista bíblica queremos tenerlos aunque no tengan un sentido en nuestra iglesia, ¿no? Yo quiero hablar en lenguas. Bueno, pero ¿cuál era la función del don de lenguas en aquella iglesia donde se presentó? Pablo también lo explica. Y si no son las circunstancias ni las necesidades, aparte de todo el aspecto teológico que nos hace comprender que es un don inoperante en este tiempo. Pero debemos tomar en cuenta las circunstancias. ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia en este lugar, en este tiempo, de la iglesia a la que pertenezco? Porque de acuerdo a las necesidades va a ser la capacidad que Dios nos dé por su Espíritu para suplir esas necesidades. ¿Sí? Entonces, es la gracia del Señor lo que nos hace responder al llamado y nos capacita para servir dentro de nuestra iglesia. Eso implicaría el conocer las necesidades, el depender de Dios para que nos use y podamos suplir esas necesidades.
No sé si quieran comentar algo más, hermanos, o seguimos con la lectura. Alma, ¿puedes leer el siguiente punto, por favor? El Evangelio se convierte en el mensaje del ministerio. Los líderes se nos han dado para asegurar que el Evangelio sea predicado y aplicado a la vida diaria de la Iglesia. El propósito del ministerio procede de y gira alrededor del Evangelio. Quita el Evangelio y el auténtico ministerio bíblico desaparece. Lea Carson escribe: es algo muy común en la actualidad confesar que el evangelicalismo se está fragmentando. Hasta donde esto sea verdad, es absolutamente urgente que nosotros conscientemente nos concentremos en lo que es central, en el Evangelio de Jesucristo. Eso significa que debemos decidir no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Exactamente de la misma manera que Pablo tomó esa decisión. Esto definirá nuestra visión del ministerio tanto como nuestra comprensión de la centralidad del Evangelio. Dense cuenta de lo importante entonces que es el Evangelio. En el primer párrafo veíamos que el Evangelio nos habla de quién es el centro de nuestro llamado. Después veíamos que el Evangelio nos habla acerca de nuestra identidad. En tercer lugar, el Evangelio nos promete gracias. Ha sido el fundamento de nuestra salvación y también el Evangelio es el fundamento de nuestro llamado. Pero también el Evangelio es el mensaje de nuestro ministerio, ¿sí? Y volvemos o tenemos que recordar que nosotros, hermanos, no sé si recuerden que cuando hablábamos acerca de la iglesia bíblica, el fundamento de estructura y misión, en uno de los temas hablábamos acerca de que muchos grupos han surgido por distintas maneras. Algunos han surgido por razones de necesidades sociales, los grupos AA, NA, Ejército de Salvación. Hay algún problema social y bueno, surge un grupo, se organiza la gente para suplir esa necesidad. Otros surgen por aspectos religiosos. Alguien dice: se me apareció un ángel y me dijo que haga esto, y se forma una comunidad religiosa. O a alguien se le ocurre adorar a un famoso, la iglesia maradoniana, la iglesia que adoran a estrellas. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Con la iglesia de Cristo. ¿Por qué surgió la iglesia? La iglesia no surgió por los problemas sociales del Imperio Romano. La iglesia no surgió por eso. La iglesia surgió para anunciar un mensaje: Cristo ha venido, el Rey ha llegado. Ahora, esto nunca lo debemos pasar por alto. Nosotros estamos viviendo convulsiones sociales. Por un lado, los conflictos del magisterio y el gobierno, la situación ¿cómo se llama? Migrantes. De los migrantes, también de esto de los matrimonios homosexuales del igualitarismo y todo esto que está pasando en nuestro país hace a la iglesia preguntarse: ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, no debemos pasar por alto que nuestro llamado sigue siendo el mismo: predicar a Cristo y crucificado. Que Peña Nieto dijo sí en favor del igualitarismo, del matrimonio homosexual, no cambia nuestra agenda. Nosotros seguimos teniendo el mismo mensaje: Cristo y crucificado. Estamos viendo el aumento de la delincuencia organizada. No cambia nuestro mensaje sigue siendo el mismo: Cristo y crucificado. Sea lo que pase, nuestro mensaje debe seguir siendo el mismo: Cristo y crucificado. Hay iglesias que cambian su agenda dependiendo de las circunstancias, ¿no?
está pasando esto, pues vamos a hacer una campaña en contra de esto. Vamos a hacer una campaña en contra de aquello. Vamos a levantar nuestra voz en contra de esto. Pero nuestro campo no es la acción social. O sea, el Evangelio impacta a la sociedad y debe impactarla. Pero nuestra agenda sigue siendo la misma. ¿Sí? Aquí debemos tener cuidado de no ser indiferentes a lo que está pasando, porque a fin de cuentas somos enviados al mundo y no podemos hacer de cuenta que, bueno, hay ellos que se maten, nosotros no debemos ser indiferentes. Por otro lado, no debemos permitir que aquella manera de pensar influencie nuestra propia manera de pensar, de modo que nosotros perdamos nuestro rumbo y dejemos de cumplir nuestra misión, que es predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces, creo que el Evangelio no solamente nos habla acerca del llamado, también nos mantiene firmes en nuestra tarea. ¿Qué es lo que debemos hacer dependiendo de las situaciones que se estén viviendo? Seguir predicando el mismo mensaje: Cristo y este crucificado. Sí. Me gustaría que subrayáramos esto a mitad del párrafo donde tenemos esta frase: eso significa que debemos decidir no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Exactamente de la misma manera que Pablo tomó esa decisión, esto definirá nuestra visión del ministerio, tanto como nuestra comprensión de la centralidad del Evangelio. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Pues la próxima semana no nos vamos a ver, hermanos, pero